¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Les habla el doctor Jorge Cautiño de la Clínica de Medicina Biológica. Hoy vamos a hablar de las vibraciones, cómo la mente enferma al cuerpo a base de vibraciones. Nos vamos a meter un poquito en física cuántica. Por ejemplo, si yo tomo un diapasón, lo golpeo, se oye un sonido. Este sonido sigue, cuando dejemos de oírlo, sigue hasta el infinito como una onda de mar, una ola. Todo está vibrando. Por ejemplo, si yo tomo un teléfono y le hablo a usted, pues va a salir una onda, no va a salir mi voz, va a salir una onda vibratoria, una información, una energía. Si usted no me contesta, no tiene teléfono, esa onda se va hasta el infinito. Ahora, si usted contesta, el aparato convierte esa onda vibratoria o esa frecuencia, esa energía en mi voz y me reconoce. O sea, la onda vibratoria se materializa. La física cuántica nos dice que si esta pelota que es de metal y suena y hay un aparato que lo mida o una conciencia que lo mida, lo vamos a poder materializar. Pero si esto lo guardo y nadie lo observa, ningún aparato de medición y ninguna conciencia, eso está en posibilidad de ser en una onda vibratoria. Cuando yo observo esta pelota, se materializa. Cuando no la observo, está en posibilidad de ser. De tal manera que esto ya lo conocía Einstein hace más de 100 años y él decía, bueno, lo veo, pero no lo creo. Actualmente está demostrado. Por eso sacó su frase que decía que Dios no juega a los dados. Y entonces decía, bueno, yo pienso y yo estoy convencido que la luna está allá arriba, aunque no la vea. Pero en realidad, en la actualidad, la física cuántica nos demuestra que lo que es observado se materializa. Mientras no sea observado o medido por un aparato, no existe o está en posibilidad de ser o está en frecuencia, no en ondas. Si yo tomo un aparato, pues puedo captar ondas de radio y puedo escuchar la estación X, pero si le cambio al botón del radio, voy a captar otra onda diferente y voy a escuchar otra estación. Si nosotros tuviéramos unos ojos un poco más perfectos, podríamos ver rayos X, o si tuviéramos un oído más perfecto, podríamos escuchar sonidos, ultrasonidos, infrasonidos, podríamos ver, si el ojo fuera también más complicado o más perfecto, podríamos ver los rayos ultravioleta e infravioleta. Por lo tanto, lo que no vemos, oímos o olemos, no por ese hecho deja de existir. Entonces yo a mis pacientes les digo que cierren los ojos, que recuerden un conflicto que ha tenido recientemente o en el pasado, o el estrés más grande que ha tenido, y que lo vuelva a revivir. Ya habíamos platicado en videos anteriores que el tiempo no existe, solamente existe la hora. Entonces, si saca ese recuerdo del inconsciente al consciente, con el pensamiento, que el pensamiento también es una vibración, va a empezar a vibrar. Por ejemplo, así, porque lleva una información, un recuerdo con una emoción. Y si el corazón está vibrando en esta forma, cuando tenga ese pensamiento de aquella separación, aquella infidelidad, aquel aborto, aquel asalto, esa vibración va a alterar a la vibración, por ejemplo, del corazón. Y entonces el paciente va a empezar a sentir cosas en el cuerpo, ya sea en el corazón, en el tórax, abdomen, en la cabeza, le van a empezar a sudar las manos. Esto es una demostración de que el pensamiento o la mente enferma al cuerpo. El cuerpo no se puede enfermar por sí mismo. Yo no le puedo decir a mi mano, produce una artritis. No entiende palabras, entiende vibraciones, informaciones. Vibraciones, las emociones son vibraciones que van unidas a un pensamiento. Y ese pensamiento nos puede provocar desde una gripa hasta un cáncer, pasando por enfermedades
mentales, angustia, ansiedad, depresión, psicosis, esquizofrenia, etcétera. O sea, ese pensamiento también va a afectar la mente. Vamos a ver un pequeño videíto de cómo son las vibraciones y poder demostrar que cuando pensamos, tomamos conciencia o medimos con un aparato una onda, se materializa. Mientras tanto, no existe. Ahora, si nosotros tenemos un conflicto que nos ha ocasionado una enfermedad, si cambiamos la información que está aunada a una emoción y cambiamos la emoción, solo va a quedar el recuerdo. Si yo le digo a usted que qué comió hace 2 años en este día, me va a decir no me acuerdo, pero si hiciéramos una hipnosis, lo podríamos saber porque está grabado en el inconsciente. Pero si hace 2 años usted fue a un restaurante X y hubo una balacera con muertos, heridos, etcétera, se va a acordar con quién iba, qué comió, qué horas eran, la cara de los policías, cómo iban vestidos, los muertos, los heridos, la sangre, etcétera. Y entonces va a empezar a vibrar en ese recuerdo y va a empezar a volver a sentir cosas en el cuerpo. Y si esto ha sido durante mucho tiempo, pues alguna enfermedad. Ahora, si hacemos un trabajo de programación neurolingüística, bioneuroemoción, resentir, sacar la emoción, psicodrama, etcétera, hay muchas terapias, podemos disociar el pensamiento de la emoción y por lo tanto la siguiente vez que el paciente se acuerde, sueñe, piense en ese conflicto o en ese estrés, solamente va a haber el recuerdo, más no la emoción. Podemos cambiar la emoción y por lo tanto empezar a revertir la enfermedad. Entonces, en resumen, hay que tratar la mente y el cuerpo, pero es más importante quitar la emoción de la mente porque el cuerpo solamente entiende emociones. Vuelvo a repetir, no entiende palabras, entiende también sentimientos que van en base o pegados a creencias, porque los pensamientos y las creencias y los valores nos van a dar una emoción en conjunto con nuestra vivencia. Muy bien, pues vamos a proseguir a ver un video de las vibraciones y nos vemos en el siguiente video. El espectro electromagnético. Introducción. Es algo que te rodea, que te bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar ni siquiera sentir. Todos los días, donde quiera que vayas, no tiene olor ni sabor, y sin embargo tú lo usas y dependes de él cada hora del día. Sin él, sabes que el mundo no podría existir. ¿Qué es? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma muy cortos a los rayos X, rayos ultravioleta, ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, microondas, hasta las ondas de radio que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. Tu radio, tu control remoto, tus mensajes de texto, tu televisión, tu horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico, todo depende de las ondas del espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas, u ondas EM, son similares a las olas del mar, en que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas electromagnéticas son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros, otras son pequeñas y se miden en milmillonésimas de metro, nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda, o ciclo por segundo, es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, tales como las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía.
Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la televisión golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas desde teléfonos celulares y mensajes de texto, y las ondas de wifi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas estas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver tu programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamada luz visible. Los datos de múltiples longitudes de onda ayudan a los científicos a estudiar todo tipo de fenómenos sorprendentes en la Tierra, por el cambio estacional de hábitats específicos. Todo lo que nos rodea emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente sobre la base de su composición. Un gráfico que muestra estas interacciones a través de una región del espectro electromagnético se denomina firma espectral. Los patrones característicos, como las huellas dactilares, dentro de los espectros, permiten a los astrónomos identificar la composición química de un objeto y determinar tales propiedades físicas como la temperatura y la densidad. El telescopio espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas en una galaxia a 3.200 millones de años luz de distancia. Ver el Sol en varias longitudes de onda con el satélite SOHO permite a los científicos estudiar y comprender las manchas solares que se asocian con las llamaradas solares y las erupciones perjudiciales para los satélites, astronautas y comunicaciones en la Tierra. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y el universo usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas en el espectro electromagnético.